Buenas tardes a todos los jóvenes de Quinto Perito Contador. Es un gusto poder trabajar con ustedes a esta hora de la tarde. El curso de Finanzas Públicas. Hoy es día 16 de junio, miércoles del año 2021. Es un gusto poder trabajar con ustedes. Y vamos a platicar un poquito acerca de la cultura tributaria. Hemos estado platicando mucho acerca de los tributos, de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones. Y en la guía 4 y la guía 5 hemos estado abordando temas relevantes con la tributación en el país. ¿Quiénes son los encargados de emitir los impuestos? ¿Quiénes son los encargados de modificarlos o de editarlos? ¿Quiénes son los encargados de la administración de los impuestos? ¿Quiénes son los encargados de exigirlos? Los impuestos, quiénes son los encargados de fiscalizar, quiénes son los encargados de controlar, o sea que es un sistema completo, un sistema un tanto complejo en el cual se puede establecer realmente cómo es que se lleva a cabo desde la elaboración de las leyes que van a regir la recaudación hasta las entidades encargadas de administrarlo y de también darle el seguimiento y darle a cada organismo del Estado lo que le corresponde, como también entidades encargadas de fiscalizar cuál es el fin de estos recursos que pagamos pues todos los ciudadanos de Guatemala, específicamente en nuestro país. Entonces también es importante que nosotros como ciudadanos, que también nosotros aportamos a pagar nuestros impuestos, también fiscalicemos en la manera de lo que podamos, en la manera de lo posible, que se pueda emplear estos recursos lo mejor posible para el beneficio de todas las personas o para un beneficio en común. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la cultura tributaria, ¿sí? Vamos a platicar. Acá les voy a compartir parte de la guía que estamos trabajando, de la guía número 4 y de la guía número 5. Vamos a trabajar. Ahorita les voy a compartir, jóvenes, la pantalla para que ustedes puedan tener ahí a la vista esta información. Ahorita estoy preparando la información necesaria para que ustedes la puedan tener ahí. Y acá está. Muy bien. Ahorita vamos a compartirla. Ahí está, muy bien. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de la cultura tributaria, ¿sí? Empecemos por qué es cultura. Sabemos nosotros que cultura pues es un conjunto de acciones, de creencias, de costumbres que tienen ciertas personas que conforman la sociedad. Pero si estamos hablando en el término tributario, pues es un conjunto de saberes, es un conjunto de conocimientos, todos obviamente relacionados con la tributación, ¿verdad? Con la acción y el efecto de tributar. En las guías anteriores les he platicado acerca de la tributación y voy a preguntarle ahora a Catherine. Catherine, recuérdenos qué es la tributación o qué es un tributo. Es como un acto de pagar impuestos que le pagamos al Estado. Muy bien. ¿Será que la tributación solo es impuestos? ¿El tributo solo es un impuesto? ¿O hay otros? A ver, Neri. Sí, profe.
Coméntenos si la tributación solo son impuestos o incluye algunos otros. Pues yo creo que hay otros. A ver, ¿puede mencionar los nombres de los otros elementos que integran la tributación? No se prohíbe como los impuestos, las prestaciones. Bien, miren pues. La tributación, pues, es el acto de pagarle. ¿A quién le vamos a pagar? ¿Los impuestos o las contribuciones o las tasas? Obviamente al Estado, ¿sí? Y también, si fueran tasas o contribuciones, también a las municipalidades o a los gobiernos locales. Obviamente, todos estos impuestos, todos estos tributos, todas estas tasas, todas estas contribuciones, pues deben de estar normadas y regidas por una ley, ¿sí? No solo se trata de decir se va a crear un nuevo impuesto y ya estuvo, no, sino tiene un gran proceso y todos los impuestos y los tributos y las tasas que se cobran hoy en día, pues tuvieron un proceso y llegaron hasta el Congreso de la República que aprobó dicho impuesto y que ahora pues ya se cobra en el país. Entonces, ¿qué es un tributo? Pues obviamente el tributo es un ingreso al Estado, es un ingreso público. Cualquier gobierno a nivel mundial, pues sus pobladores le tributan. No hay ningún gobierno que pueda sobrevivir sin la tributación de todos sus pobladores. Desde la antigüedad, desde Egipto, que fue la primera cultura, fue el primer estado que se dio hace muchos años, los egipcios, ellos fueron los primeros en constituir este sistema de la tributación, ¿verdad? Ellos fueron los que crearon este sistema de sus ingresos, parte de sus ingresos o parte de sus cosechas o parte de sus ganancias, parte de sus negocios, se lo aportaban al Estado para el sostenimiento del mismo. Entonces, ya en nuestro tiempo estamos diciendo que el sistema sigue, pero ha tenido ciertos cambios. Entonces, cuando decimos tributo, luego nosotros pensemos a que es un pago obligatorio, de carácter obligado, o sea, no le están preguntando a usted si quiere o no pagarlo, sino se le está obligando, se le está coaccionando para que usted venga y le pague al Estado o a la municipalidad lo que le corresponde por ley, porque es legal. Y sabemos que si quebrantamos una ley, si no hacemos cumplir una ley, pues ahí vienen las multas, vienen las sanciones, por ahí también vienen problemas con el sistema judicial de nuestro país, el sistema jurídico. Entonces sabemos que es un pago obligatorio establecido por una autoridad pública, o sea, establecido por alguien que tiene la potestad, que tiene el poder de crear dichos impuestos, ¿sí? Obviamente el fin primordial de un tributo es que todas las personas contribuyan al sostenimiento del gasto público. Sabemos que al Estado es el responsable de poder proveer de todo lo necesario a sus pobladores. Hablemos de salud, educación, carreteras, viviendas y todo lo demás que se necesita para poder vivir. El Estado es el encargado de poder sostener esto para toda la nación. Entonces nosotros como buenos ciudadanos tenemos que contribuir a esto y lo vamos a hacer a través del tributo para que el Estado pueda sostenerse, para que el Estado pueda ser capaz de contribuir con lo que por ley le corresponde también al gobierno, ¿sí? Hablemos de las características del tributo. Tiene en especial tres características muy importantes. Número uno, es de carácter coactivo. Ya lo platicamos hace un momento. O sea que no le están preguntando a usted
si quiere o no quiere pagar el impuesto, sino es de carácter unilateral. O sea, es decir, que es obligatorio, que obviamente lo exige una autoridad pública, ¿sí? De acuerdo obviamente con una ley, y debe de hacerse efectivo el plazo. Obviamente al que no lo quiera hacer, pues no se le va a forzar hasta cierto punto, simplemente se le va a aplicar la ley, ¿no? Le pueden aplicarse multas, se le puede aplicar sanciones, moras, ya procesos también judiciales, si en dado caso pues lo amerita, y entonces esto es así, ¿no? La característica del tributo es coactivo. Si usted no lo paga, pues tiene sus consecuencias, entonces es mejor pagarlo porque está en ley. Y recordemos que nadie es superior a la ley. También otro de sus características es que es de carácter dinerario. ¿Qué quiere decir dinerario? Que normalmente, generalmente, debe de pagarse el tributo con dinero en efectivo, ¿sí? Normalmente así debe ser. Pero por ahí, en algún momento, la superintendencia puede aceptar, o en algunas ocasiones se puede permitir que el pago pueda hacerse a través de especies, quiere decir, a través de mercaderías, a través de equipo, a través de mobiliario. Puede ser que en algún momento se pueda establecer de esta manera, o también por medio de la prestación de un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado en algún momento le puede exigir que si usted no va a pagar en efectivo, pues haga su pago sirviendo. O sea, por ejemplo, si usted es un profesional, entonces puede prestar sus servicios y con esto usted está compensando el pago del tributo. Puede ser que en algún caso se dé, ¿sí? También que es de carácter contributivo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que los tributos van a financiar el gasto público, ¿sí? Para atender a la satisfacción de las necesidades de toda la población en general. ¿Sí, jóvenes? ¿Hay dudas o preguntas con esto que hemos platicado, jóvenes? No, profe. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué tipos de tributos hay en el país? Recordemos que en la mayoría de sistemas fiscales, pues por lo menos se reconocen tres tipos de tributos. Por ahí les pregunté al principio que cuáles eran, ¿no? No me mencionaron los nombres, ahora se los vuelvo a repetir, que son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Son tres tipos de tributos que existen en Guatemala. Los impuestos, pues ya los platicamos anteriormente en las guías anteriores de qué eran los impuestos, pero también más adelante vamos a platicar un poquito de esto. Recordemos que todos los hechos imponibles, o sea, todo lo que está grabado, todo lo que se va a grabar, eh, no corresponden a los servicios que realiza la administración pública, o sea, no tienen nada que ver con la administración pública, todos aquellos hechos imponibles. También todas las tasas es un tributo, cuando ustedes digan una tasa, hablar de tasa es un tributo, que su hecho imponible está en la prestación de un servicio público. Póngale, por ejemplo, el servicio del agua, ¿sí? El servicio del alumbrado público, de la basura, esas son tasas que se deben de pagar, ¿sí? Algunos se pagan en las municipalidades y que conllevan una contraprestación, o sea, si yo estoy pagando es porque estoy recibiendo algo a cambio, un beneficio para mí, esa es una tasa. Por ejemplo, el ornato, ¿sí? Vamos y pagamos el boleto de ornato, esa es una tasa, no es un impuesto, sino es una tasa.
en donde pues ahí estamos recibiendo una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación? Pues obviamente que nuestro municipio se mantenga limpio, ¿sí? Hay personas dedicadas a la limpieza del municipio. También contribuciones especiales. ¿Qué quiere decir contribuciones especiales? O aquellas que se llaman contribuciones por mejora, en donde el hecho imponible de estas está en que yo voy a aportar algo, pero si yo voy a aportar, voy a obtener un beneficio económico. Por ejemplo, si enfrente de mi casa todavía la calle es de tierra y está el proyecto de adoquinar, la municipalidad me va a exigir que yo vaya a contribuir con la municipalidad para poder adoquinar la calle o ponerle asfalto o ponerle pavimento. Entonces, esa contribución que yo voy a hacer en dinero, pues me va a beneficiar a mí porque mi bien inmueble, mi casa, mi terreno, pues va a aumentar de valor ahora que ya hay pavimento o que hay adoquín fuera de mi casa. Entonces, se da esta contribución para obtener un beneficio porque se va a realizar una obra o se va a realizar un servicio público. Normalmente las tasas y las contribuciones especiales las recaudan y las manejan las municipalidades, ¿sí? O los gobiernos locales. Los impuestos los recauda la administración tributaria. Ella es la encargada de recaudarlos y la encargada de distribuirlos es el Ministerio de Finanzas Públicas a través ya del presupuesto que se aprobó antes por el Congreso de la República y los encargados de fiscalizar estos es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, hablábamos del impuesto, pues ya platicamos un poquito del impuesto. Normalmente cuando ustedes escuchen el sujeto pasivo se está refiriendo a todos aquellos que deben de pagar su impuesto. El sujeto activo, pues es el Estado, el sujeto pasivo al momento de pagar, pues es el contribuyente en este caso. Pero ¿por qué hay que pagar impuestos? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Pues obviamente, en primer lugar, pues es una obligación legal, ¿sí? A usted no le están preguntando si usted quiere o no quiere pagar el impuesto, simplemente cuando usted nace a la vida jurídica, estamos hablando de una persona jurídica, o cuando usted nace a la vida natural, ya las leyes ya están establecidas, las leyes ya están para cumplirse. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Porque está en ley, porque eso es algo legal, porque hubo una autoridad que nosotros como ciudadanos les dimos el poder, ¿sí? De decidir qué leyes se iban a poner, o sea, nosotros le dimos la autoridad a los diputados del Congreso de la República, decirles, bueno, ustedes represéntenos en el Congreso, representen a toda la población, ¿sí? Por 80,000 personas va un diputado, entonces un diputado representa 80,000 personas, 80,000 habitantes, y entonces ya estas personas son los encargados de emitir los impuestos, ¿ya? Entonces, si usted le pregunta, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Número uno, porque es una obligación legal, ¿sí? Ya está en ley, y nadie es superior a la ley, nadie puede decir, yo no lo pago, o sea, se tiene que pagar, ¿sí? En segundo lugar, porque es un compromiso social. Nosotros como ciudadanos queremos que haya mejores hospitales, queremos que haya mejor educación, queremos que haya mejores carreteras, queremos que haya una buena seguridad en los policías, queremos que haya justicia, queremos que haya buena infraestructura, queremos que haya inversión en lugares turísticos. Entonces, todo eso nosotros lo podemos exigir, pero también nosotros tenemos que contribuir y tenemos que tener ese compromiso social de tributarle al Estado, ¿sí? Todos demandamos de esos servicios públicos y el Estado necesita para ello, pues, tener un fondo monetario que es los impuestos. ¿Dudas, jóvenes, o preguntas? Por el momento no, profe. Gracias, Neri.
¿Para qué sirven entonces los impuestos? Bueno, los impuestos ya platicamos que son de carácter obligatorio, son cargas que el Estado nos impone a todos los ciudadanos que de una u otra manera pagamos impuestos. Algunos impuestos son directos, otros son indirectos. También algunos contribuimos con las tasas o también con las contribuciones especiales. Entonces son cargas obligatorias que las personas deben de pagar, tanto personas individuales como personas jurídicas, es decir, como las empresas o como las sociedades, deben de pagar para financiar al Estado. O sea, un gobierno, un Estado de cualquier país que no tenga recaudación de impuestos, o sea, no puede desarrollar la prestación de servicios públicos porque no tiene los fondos necesarios para ello, ¿sí? Aparte también debe de financiar todos sus gastos, o sea, todos los servidores públicos tienen un sueldo, ¿sí? También es para la compra de bienes o de materias primas o de insumos que se van a necesitar, también para la adquisición de servicios, para el pago de la deuda pública, pero también va a servir, ¿sí?, para cumplir con la educación, salud, defensa, seguridad, justicia, construcción, obras públicas, en fin, todos los demás obligaciones que el Estado tiene. Entonces, otra de las preguntas que estamos tratando acá, recordemos que es cultura tributaria y vamos a tener algunas preguntas que normalmente nos hacemos, acá están las respuestas. Entonces dice, ¿puede sostenerse el Estado con otros recursos distintos a los impuestos? O sea, si el Estado no recauda impuestos, pues, ¿será que con los otros recursos puede financiarse? No. ¿Por qué no? Porque la mayor fuente de ingresos del presupuesto general del Estado de Guatemala son los tributos. O sea, el Estado puede tener otras formas de financiamiento, sí, ya lo hemos platicado en clases anteriores, sí puede financiarse de otra manera, pero su principal proveedor de ingresos son los impuestos. O sea, hasta cierto punto el Estado puede adquirir préstamos o puede tener algún tipo de donaciones, pero obviamente más adelante tiene que pagar esos préstamos, ¿sí? Con cierto tipo de interés a cierto tiempo. Recordemos que estamos viendo en el curso de cálculo mercantil el interés. Entonces, si pasa cierto tiempo a cierto porcentaje de interés, obviamente, pues el Estado va a tener que pagar mucho más del capital principal que él prestó. El monto que él va a pagar es mucho más alto, ¿sí? Entonces, a un futuro, pues se va a aumentar esta deuda. Entonces, la única fuente que tiene el Estado que no sea reembolsable son los impuestos, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿todos pagamos impuestos o todos debemos de pagar impuestos? Sí. Está en la Constitución Política de la República que todos, como ciudadanos, todos, es el principio general de la igualdad, ¿sí? Si todos somos ciudadanos, pues todos debemos de contribuir. Eso sí, el sistema tributario debe ser justo y equitativo. O sea, no va a contribuir aquellas empresas multimillonarias con lo mismo que va a contribuir una pequeña empresa, sino por eso es la capacidad de pago. Mientras más gana, más paga. El que menos gana, menos paga, ¿sí? Entonces, ¿todos deben de pagar? Sí, pero no todos deben de pagar lo mismo, sino se debe de regir en base a la capacidad de pago que tenga cada una de las entidades, o las personas naturales o las personas jurídicas en este caso, ¿ya? ¿Puede haber excepciones en el pago de impuestos? A ver, puede ser que el Estado en algún momento diga, bueno, tal empresa no va a pagar impuestos. ¿Sí o no? Pues obviamente sí, la respuesta es sí. Hay algunas posibilidades, ¿sí?, de que se puedan crear las exenciones de pago de algunos impuestos. ¿Quién es el encargado? ¿Quién tiene la facultad de crear estas exenciones? Pues obviamente es el Congreso de la República.
él determina las bases de la recaudación, pues él también tiene la potestad de otorgar las respectivas exenciones, ¿sí? O sea, que alguien, que alguna empresa, ya sea natural o una empresa jurídica, pues no pague todo el impuesto o no pague parte del impuesto que le corresponde. O sea, sí pueden haber excepciones, ¿verdad? Sí puede haber una excepción en cuanto al pago de este impuesto. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos o por qué algunos sí, ¿ya? Porque algunos sí deben de pagarlo y otros no. Si se supone que debe ser todo equitativo, se supone que hay un principio de igualdad, pero la ley establece que sí pueden haber exenciones, ya sea del total o ya sea parcial, a algunos sujetos pasivos, ¿sí? Pero puede ser únicamente solo por motivos especiales. O sea, tiene que ser algo razonable que se pueda existir una exención de este impuesto, ¿sí? Por ejemplo, ya sea para impulsar el desarrollo o a favor de ciertas actividades útiles, ¿sí? O también las exenciones son expresas y el legislador a quien le compete ponderarlas tiene el poder de crear el gravamen, de crear la exención. O sea, hay personas, por ejemplo, lo que pasó ahorita para la pandemia, jóvenes, hubieron varias empresas que estuvieron contribuyendo con el Estado, que ya donaban esto, que donaban máquinas, que donaban pruebas, que donaban... Entonces, por ahí, en base a esas ayudas, puede ser que tengan algún tipo de exenciones, ¿ya? Este podría ser algún ejemplo que les podría dar yo en cuanto a que haya un motivo razonable, un motivo especial para crear ciertas exenciones de los impuestos. También quien establece los impuestos, pues obviamente el encargado de establecer los impuestos no es la superintendencia. Por ahí algunos piensan que es que la SAT es la que crea los impuestos, la SAT es la que la encargada de decretar impuestos. No es así, jóvenes. Los que decretan los impuestos, pues obviamente el poder para decretar una ley la tiene el Congreso de la República, ¿sí? Exclusivamente ellos. Ninguna otra institución más puede crear un impuesto, ¿no? No se puede. Ellos son los encargados. Obviamente puede ser que se decreten impuestos o que se editen, que se modifiquen o que se eliminen. Pero todo esto conforme a las necesidades del Estado, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a los principios de equidad, de capacidad de pago y de igualdad. También va a establecer en la ley cuáles son las bases para la recaudación, especialmente cuál es el hecho generador. Quiere decir, bueno, cuáles de las actividades que yo estoy haciendo es lo que va a generar el impuesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y yo me dedico a la compra y venta, y al final de mi periodo tengo una ganancia, o sea, esa ganancia es el hecho generador. Ahí se está generando que yo tengo que tributar. ¿Qué impuesto? Pues en este caso, en el ejemplo, pues puede ser el impuesto sobre la renta. Entonces, el sujeto pasivo es la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la base imponible y el tipo impositivo? Pues depende del régimen al que estemos afiliados, ¿no? Entonces puede ser que la base imponible sea hasta cierto monto y el tipo impositivo sea cierto porcentaje, ¿ya? Obviamente pueden haber deducciones, descuentos o reducciones y recargos, ¿sí? Como por ejemplo algunas donaciones o se pueden deducir ciertos gastos a los que la entidad recurrió, pero también si no se paga, o sea, se debe de poner en la ley también cuáles son las infracciones y las sanciones si es que no se paga, ¿no? Entonces, se establece todo esto en la ley. Hecho generador, si hubieran exenciones también, por algún motivo hay algún tipo de exención, cada impuesto tiene su propia ley y se debe establecer cuál es. También quién es el sujeto pasivo, cuál es la base imponible, el tipo impositivo, si hubieran deducciones, descuentos y también cuáles son las sanciones en caso de incumplimientos.
¿La SAT entonces crea los impuestos? No, la SAT no crea impuestos, ¿sí? Únicamente el Congreso de la República. Todos los impuestos deben ser establecidos mediante la ley. Tiene que ser expuesta o tiene que ser emitida una ley, ¿sí? Y la superintendencia no cuenta con iniciativa de ley, ¿sí? Solamente los que tienen iniciativas de ley, obviamente, son los diputados, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Son los únicos encargados o los únicos que pueden proponer iniciativas de ley al Congreso de la República. Pero en su ley orgánica, la SAT también puede asesorar, puede aconsejar al Estado en materia fiscal. Quiere decir que la SAT también, de cierta manera, puede influir un poco en las políticas de legislación, de recaudación y de control, y de proponer también ciertos parámetros, ciertas políticas, ciertas reglas, ciertas normas, pero los que van a presentar esta iniciativa de ley es el organismo ejecutivo. ¿Ya? En este caso, el organismo ejecutivo es el encargado de, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, de poder impulsar estas iniciativas de ley al Congreso de la República. Jóvenes, ¿habrán dudas o preguntas? No, profe. Ok, está bien. Vamos a platicar de cuál es el ámbito de competencia de la administración tributaria. Recordemos que existe un código tributario, ¿verdad? Donde establece cuál es la normativa de toda la tributación a nivel nacional. Entonces, la SAT es la encargada o la obligada, llamémoslo así, de poder establecer que todas las leyes tributarias sean cumplidas a cabalidad, ¿sí? Que todos los impuestos, todas las leyes se cumplan. Obviamente, si no se cumple, pues va a actuar conforme se establezca la ley. Entonces, la superintendencia es encargada de llevar y de poder verificar el cumplimiento de estas leyes tributarias. Sí, también con excepción, obviamente, de lo que administran y de lo que recaudan las municipalidades. Entonces, jóvenes, el tiempo se nos ha terminado. Realmente estuvo bastante interesante toda esta información. Sigan estudiando la guía número 5. Cualquier duda o pregunta, pues estoy a la orden. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Cuídense.